Llevamos un mes y medio viviendo en Países Bajos y hoy les quiero contar cuáles son las cosas que más nos gustan de este país. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mika, por si todavía no me conocen, soy argentina, vivo en España, Madrid específicamente, pero como mi pareja tiene trabajo remoto para una empresa y yo trabajo por mi cuenta, tenemos trabajo bastante flexible, entonces estamos empezando a transicionar una vida un poco más nómada, pasar algunas temporadas en algunas otras ciudades o países. Y en este caso decidimos venirnos a Países Bajos, Ámsterdam específicamente es donde estamos. Tenemos unos amigos acá que nos reciben y eso nos hace mucho más fácil poder llegar, instalarnos y seguir trabajando rápidamente, que aprovechamos, les agradecemos. Y la verdad es que es un país que nos encanta, disfrutamos mucho, ya lo habíamos conocido, tuvimos la oportunidad de estar 3 semanas en el 2022, lo cual también fue que para, digamos, Ámsterdam y este país que en general es chico, es bastante para hacer turismo, o sea que también hicimos un poco de vida en esas semanas. Y en esta oportunidad hemos estado un mes y medio, ya pronto volvemos a casa, pero no quería dejar de compartirles cuáles son esos aspectos principales y esas cosas que más nos han gustado de Países Bajos, de este país, porque creo que está bueno, es interesante, por lo menos yo soy muy de observar cuando voy a otros lados, otros estilos de vida, otras culturas, intentar aprender, absorber todo eso, bueno, también aprovechando que hemos compartido con nuestros amigos que ya viven hace tiempo acá y demás, compartir con locales, hacer, bueno, vida básicamente. He podido extraer esas cosas principales que siento que son como los puntos más favorables que tiene el país o las cosas que por lo menos a nosotros, de modo súper personal, porque obviamente esto no deja de ser una opinión, por más que en algunos aspectos estará basado en hechos, pero no deja de ser una opinión personal, son las que más nos han gustado de Países Bajos. Bueno, lo primero que voy a decir es que algo que nos encanta es que sea un país tan bici friendly, o bueno, que use la bici para todo. Esto es algo muy conocido, se sabe que Países Bajos, Ámsterdam es de las ciudades del mundo donde más se usa la bici, y el país en general tiene toda esa dinámica de que la bici realmente es el transporte o uno de los transportes principales de su población, y la realidad es que eso a nosotros nos encanta. A mí particularmente de chica siempre disfruté mucho de andar en bici. Después cuando viví en Buenos Aires, que es una ciudad también más plana y en los últimos años fue incorporando un poco bicisendas, infraestructura para facilitar, aproveché bastante. Pero bueno, cuando llegué acá dije esto es la gloria, porque la infraestructura que tienen, te puedes ir de una ciudad a otra directamente en bici, de lo bien que está armado todo, y es tan cultural también, que funciona perfecto, que es súper fácil. Imagínense que en este país hay más cantidad de bicis que habitantes en el país, incluso muchas de las personas, de los migrantes que viven acá y de los turistas, que terminan utilizando también, porque bueno, es una gran alternativa. A mí particularmente andar en bici me parece súper bueno, porque te da mucha independencia, es un transporte mucho más ecológico, y nada, en mi caso facilita un montón las cosas. También es verdad que las ciudades suelen ser un poco más chicas que por ahí otras de otros países, entonces esto también hace que sea bastante sencillo desplazarte en bici. Pero también, como les digo, nosotros hemos tenido experiencia de ir hasta otras ciudades en bici. Todo es la infraestructura y todo está armado para que eso sea posible, y la cultura de la gente también en cuanto al respeto de la bici y demás, así que me parece un súper punto a favor. La integración de la ciudad con la naturaleza. Por ejemplo, acá estoy en el barrio de la casa donde viven nuestros amigos, a unas pocas cuadras de su casa. Como ven, ahí hay edificios, casas y demás, y acá está como que uno de los canales, de esos tantos que hay por este país, con un montón de verde, hay un montón de parques, bueno, acá por ahí no se ven todavía, pero hay patos, hay pequeños animalitos, digamos. A unas pocas cuadras acá también ya empiezan a haber campo, y estoy en el medio de la ciudad, o sea, estoy a media hora en tram del centro de Ámsterdam, y a pesar de eso es impresionante cómo se ve como esa, no sé, como ese aspecto fluido entre la naturaleza y la ciudad. Los edificios no son muy altos y da como esa vibra de estar muy cercano a poder disfrutar del verde, de la naturaleza. Para mí todas las ciudades que tienen agua incorporada circulando alrededor ganan un montón. Esto es algo súper personal obviamente, pero para mí es un muy buen plus a nivel visual, y como a mí me hace sentir una ciudad que está más cercana a eso, y por eso lo pongo como un punto súper positivo, y porque además disfruto un montón de esto, de los espacios verdes, de ir a cualquier parquecito. Obviamente en invierno el clima es más complicado y no se disfruta tanto, pero incluso, como digo, visualmente ya ver que hay verde y que no es todo cemento, creo que por lo menos a mí me aporta un montón y me encanta. Siguiendo en esa lógica, también voy a recalcar los paisajes y la arquitectura urbana. O sea, a mí me gusta mucho la arquitectura de este país, me encanta como
la lógica arquitectónica de sus casitas, cómo están diseñadas. Todo me parece como muy de cuento, muy lindo. En general creo que se replica o es bastante parecido en varios países del norte de Europa. Pero bueno, este es el que yo he conocido y la realidad es que es algo que me gusta mucho, cómo se ve visualmente, que no hayan edificios tan altos. Me da como esa sensación de pueblo con una gran ciudad. Entonces creo que ese equilibrio también está buenísimo. Y también hay un montón de opciones y paisajes naturales para disfrutar. Quizás no es un país tan grandilocuente en cuanto a paisajes, no es que hay unas montañas súper altas o unas playas espectaculares, pero siento que tiene todo muy accesible y fácil de disfrutar con eso, como pueblitos muy encantadores, con una arquitectura que armoniza muy bien con la naturaleza, lo mismo que decía antes. Entonces la verdad es que creo que diría que es casi que un mismo punto, pero que me encanta como visualmente también es un país que se nota que se preocupa mucho por lo visual y eso también creo que se nota en los arreglos, en las florcitas, en cómo tienen todo mantenido y es algo que disfruto mucho. Ahora voy a hablar de algo que sé que va a ser un poco polémico, pero a mí me gusta el clima de este país en verano, voy a aclarar obviamente. Y ahí todos me van a decir, bueno, que viva. Pero a lo que voy es, yo sufro bastante del calor, para los que ya me conocen esto ya lo saben, porque soy bastante del team invierno casi siempre. Sufro mucho de los calores extremos, sobre todo, no disfruto, se me baja mucho la energía, me cuesta mucho como hacer actividades y cosas mientras hace mucho calor. Siento que el calor es solo para estar tirado en la playa y nada más. Entonces la realidad es que las ciudades que me ofrecen un verano más suave, para mí ganan un montón. Y este es el caso, nosotros hemos estado, como dije, un mes y medio acá, entre julio y agosto, y hemos tenido algún que otro día de 30 a 32 grados, más intenso, porque aparte es húmedo, entonces 32 grados, por más que no es una temperatura tan alta, se siente. Pero la realidad es que al ser un día así, pues muchos días que no pasa nada, que está así nublado como hoy, que yo, miren, estoy como con una camperita que corre vientito o incluso días que se alternan con lluvia y todo, hace que para mí sea un verano súper llevadero, con un clima casi perfecto en un promedio de unos 23-24 grados. Pero bueno, yo aclaro, sé que es polémico, que yo no soy team verano, entonces esto es súper personal porque es algo de que a mí no me gusta y no disfruto mucho los veranos intensos, entonces una ciudad que me ofrezca veranos más leves y más fresquitos, para mí es un gran plus. Algo fundamental es lo cosmopolita que es esta ciudad. Eso es increíble. O sea, realmente yo viví en Buenos Aires, vivimos en Madrid, he conocido ciudades, otras ciudades cuando he viajado y demás, pero la vibra de multiculturalidad que hay en este país es increíble y la verdad que a mí, que me gusta eso, me encanta, lo disfruto un montón y se nota en la variedad de comidas, se nota en, no sé, en la facilidad para hablar muchos distintos idiomas, en un montón de aspectos y creo que es algo a destacar porque yo lo disfruto mucho, me encanta conocer otras culturas, ver cómo viven otras culturas, cómo se integran, más en esta época de hoy en día de globalización y demás, y creo que está buenísimo, se nota que es una cultura muy abierta a eso, muy dispuesta y por eso hay tanta gente de tantos lugares viviendo y eligiendo este país como su hogar. Hoy voy a hablar de la facilidad para comunicarse, la facilidad con el tema del idioma y acá me van a decir, vos estás completamente loca, porque claro, no me estoy refiriendo al neerlandés, que sé que es un idioma bastante complejo. Yo obviamente estando un mes y medio acá no era mi intención aprenderlo, ni mucho menos, pero sí por el hecho de que este es un país, y tengo que destacarlo porque es de los pocos países de Europa que funciona así, que han tenido como esa visión, que ellos desde siempre han tenido la visión de que, bueno, como son el único país que habla este idioma particularmente, por más que se pueda parecer a otros, pero este idioma se habla prácticamente solo acá, bueno, y en alguna que otra isla perteneciente a Países Bajos, pero digo, en cuanto fuera de este territorio, pero la realidad es que prácticamente son los únicos, entonces ellos han decidido que tenían que usar el inglés o que el inglés tenía que ser parte también de su cultura. Estudian inglés desde muy chicos, ha salido por un montón de años como el país de mejor habla inglesa no nativa y la realidad es que es muy fácil comunicarte porque ellos no están cerrados a hablar solo en su idioma, sino que automáticamente cuando detectan que sos turista o inmigrante o que no hablas su idioma local, te hablan en inglés sin ningún problema y esto me parece una gran facilidad teniendo en cuenta que, como digo, no es algo que se repita tanto en el resto de Europa. Suele costar más que la gente o los locales adopten otros idiomas que puedan ser más universales en detrimento del propio y esa apertura que tienen en ese sentido creo que es un gran plus a destacar y que facilita mucho, porque si yo tuviera que haber hecho todo este mes y medio en neerlandés, probablemente todo hubiese sido mucho más estresante, como puede ser en inglés, que es un idioma, queramos o no, nos guste o no nos guste, pero el idioma universal hoy en día, que se usa prácticamente en todos lados, me gustó mucho eso. También tienen algo que les gusta mucho el español, por ejemplo, entonces no es que mucha gente hable español, pero sí nos ha pasado en varios bares y lugares que nos dicen que están empezando a hablar, que están practicando y les gusta y les llama la atención y está como buenísimo que destaquen eso y que se interesen también por nuestra cultura
cultura, por nuestro idioma. Entonces realmente creo que es un súper plus. Un poco en esta línea, y quería justamente aproveché este mes y medio para volver a chequearlo o a comprobarlo, porque ya me había ido con esa sensación en la otra oportunidad que visitamos el país, pero había escuchado muchos comentarios de que no les parecía tan así. Dije, bueno, voy a volver a ponerlo un poco a prueba, y yo sigo pensando esto, por lo menos mi experiencia durante casi, si tengo que sumar las 2 veces, más de 2 meses viviendo y transitando este país, ha sido esa, es que los locales tienen un muy buen trato general, suelen ser bastante simpáticos, o sea, a diferencia de todo lo que se cree, que siempre uno piensa que la gente del norte de Europa es más fría, es más distante y tal. Entiendo que para vínculos o relaciones más a largo plazo puede que eso sí se dé, porque bueno, nada, hablando con latinos que viven acá y demás, sí suelen coincidir en eso, pero no me estoy metiendo eso en detalle, porque obviamente que viviendo 2 meses acá no es que voy a hacer grandes amistades, o va a ser más complicado probablemente, pero lo que sí me refiero es como el trato general, o sea, donde vas en general te saludan bien, son simpáticos, tienen eso, como que se interesan un poco por preguntarte de dónde sos, que eso creo que también tiene que ver con todo lo que vengo hablando de que son tan multiculturales, están tan abiertos, que tanto los locales como otros extranjeros que ya viven acá hace tiempo, tienen como esas ganas o ese interés y esa curiosidad por conocer más de uno y por recibirte bien y porque te sientas bienvenido, y creo que eso aporta muchísimo y es un super plus para tener en cuenta. La que voy a mencionar ahora un poco ya la expliqué en los puntos anteriores porque creo que un poco se relaciona, pero la quería poner como un ítem específico porque es este interés de la cultura local por las culturas latinoamericanas o latinas en general, por el idioma español, por la música que escuchamos nosotros, por la gastronomía nuestra, y creo que está buenísimo. No se ve en tantos lugares sentirse como un poco especial en un punto porque les gusta particularmente tu cultura o algo que pertenece a tu cultura, como puede ser el idioma, la comida, la música y demás. Los paisajes y todo suelen interesarse y conocer bastante porque como es algo que les gusta, suelen haber aprendido o alguna vez haber viajado a algún país de Latinoamérica o a España o a Italia. Entonces siempre está buenísimo como ese puntito que no se ve en otros lados, y me parece súper como algo a destacar siendo uno latino. Lo disfruto y es algo que me gusta mucho de este país. Facilita como mucho también el diálogo, el poder intercambiar ideas, nada, creo que siempre la curiosidad y el interés por otras culturas ayuda un montón a la integración, a sentirse cómodo, un montón de cosas, así que por eso me gusta un montón. Voy a hablar de algo que es un poquito más profundo quizás, pero la verdad es que he logrado apreciarlo, se ha visto enriquecido por mis charlas con mis amigos y gente que vive acá hace más tiempo, como poder confirmarlo, pero es algo que igual te das cuenta un poco, como que la normativa de este país, la forma de organización, la administración y demás, tiende a ser bastante práctica, pragmática, como que intentan tomar normas o decidir las reglas de la convivencia y de la ciudadanía de modo práctico, de modo que pues, se priorice el bienestar de la gente, del modo que la burocracia, por ejemplo, sea ágil. O sea, a mí me tocó hacer algunos trámites que quise hacer, registrarme y demás, algunas cuestiones que como europea podía hacer y me puede dar la oportunidad en algún otro momento de volver y trabajar por ciertos periodos o lo que sea. Bueno, uno nunca sabe, decidí hacerlo, la verdad que fue todo súper fácil, súper ágil, muy buena la disposición. Y bueno, esto es como para poner un ejemplo concreto, porque si no se queda un poco abstracto y es difícil de explicarlo, pero en general te das cuenta que las normas del país, las regulaciones están bastante hechas en torno a lo que beneficia y les sirve a la mayoría de forma bastante práctica, no tienen tanta vuelta o tanto rollo. No sé por ahí mucho cómo explicarlo en detalle, pero es algo que si estás un poco más de tiempo lo puedes apreciar y que creo que es un punto muy, muy bueno del país. Bueno, algo que también lo he podido observar hablando con migrantes que llevan acá bastante tiempo o con gente que viene a hacer temporada y demás, es el tema del empleo. Este país es un país que tiene mucha necesidad de trabajadores en general y por lo tanto tiene bastantes ofertas de empleo disponibles, lo que hace que la contratación o el conseguir un empleo suele ser una tarea no tan complicada y al mismo tiempo hace que se mejoren las condiciones laborales de los empleados o de los colaboradores, como también se les dice. ¿Por qué? Porque al haber más cantidad de ofertas y capaz no tanta demanda o no tantas personas que puedan cubrir esas ofertas, el empleador y las empresas tienen que subir el nivel, tienen que ofrecer más cosas para poder conseguir retener el talento, que el talento se quede en sus compañías y demás. Y esto hace que automáticamente suban las condiciones laborales, mejoren en un montón de aspectos y creo que es algo súper positivo. Obviamente todo esto habría que analizarlo más en detalle, siempre hay que tener en cuenta que capaz no es en todos los rubros y un montón de cuestiones más de detalle
detalle, pero como en idea general, esto no quiere decir que vas a venir mañana y mañana vas a conseguir empleo. Obviamente hay que tener calificaciones, que por lo menos hablar inglés como un punto bastante fundamental, pero bueno, lo aclaro porque sé que después van a comentar seguramente, pero sí como decirles que esa mejora en las condiciones en general laborales se nota. Eso también está propicio obviamente por una economía también muy estable que así lo permite. Este es uno de los países que tiene más cantidad de trabajadores con trabajo part-time, es decir, que pueden trabajar solo medio tiempo, media jornada o un poco más de media jornada, y ya con eso 2 personas en una familia pueden subsistir y mantenerse, y muchas veces así lo deciden hacer. Esto obviamente va por estilos, por ganas y por lo que cada uno quiera o busque, pero son cosas que pasan y que son datos, digamos. Entonces me parecía interesante compartirlo, porque sobre todo si están pensando por ahí en venirse o lo ven como un posible país o lo que sea, creo que es un punto a tener muy en cuenta, y porque realmente es algo que en términos generales pasa así y que caracteriza bastante a este país. La cantidad de ofertas de empleo, la facilidad entre comillas, dentro de lo que siempre implica un proceso de conseguir empleo, y eso mejora automáticamente las condiciones laborales. Otro aspecto que si hablamos de cosas que me gustan, por lo menos a mí, o que me parecen positivas de este país y que creo que se conoce en todos lados, es el alto grado del sentido de la libertad que se tiene y cómo se propicia la libertad en todos los aspectos, tanto la libertad de culto, la libertad de género, la libertad, como en un montón de aspectos, en pequeñas cosas. También es como difícil ponerlo capaz en un ejemplo concreto, pero se nota que es un país que tiene como prioridad y como uno de sus valores fundamentales la libertad y el promover esa libertad en sus ciudadanos, y que se respete esa libertad, es una de sus banderas principales. Y bueno, creo que esto, para mí, esto es un valor que realmente hay que destacar y que considero que es súper positivo poder tener esa sensación de libertad general, de que uno es libre de vivir como quiere vivir, de hacer lo que quiere hacer. Obviamente siempre hay reglas y hay que cumplirlas, lógico, pero dentro de ese aspecto de sentir que uno tiene esa posibilidad de elegir sin ser juzgado, sin ser mirado diferente, porque la cultura y la base de esta sociedad es eso, es promover justamente la libertad en todos sus aspectos, en todas sus expresiones, y defenderla. Y eso me parece un punto súper a favor, por lo menos a mí me gustó mucho. Otro aspecto, y también muy relacionado con todo esto más político, si se quiere, de estos últimos puntos que he estado tratando, es el tema de la seguridad. Yo siempre digo que la seguridad, independientemente de que hay hechos y factos de cuánta inseguridad hay en un país, cuántos hechos delictivos, cuánto crimen, el índice de violencia y un montón de cuestiones que se pueden medir. La seguridad también depende mucho de la percepción que uno tiene dependiendo desde donde uno viene, o sea, desde el país de origen en el que uno más se crió y la cultura inicial en la cual nació, creció y se desarrolló, te da esa perspectiva de que otro país sea más o menos seguro. Bueno, yo como latinoamericana, como viniendo de Argentina, siendo pareja de un venezolano, hemos vivido en sociedades con un cierto grado de inseguridad, ni el más grande, ni el más alto del mundo, ni el más bajo, pero bueno, bastante inseguras en muchos aspectos, con bastantes índices de criminalidad, de violencia. Obviamente habrá sociedades que tengan más, pero digo, yo siento que partimos desde esa base. Obviamente cuando emigramos a España, yo siempre lo he dicho en los videos de por qué emigré o qué factores son los que pongo en valor para mantenerme viviendo afuera y demás. Para mí el tema de la seguridad es como súper clave. No quiere decir que en todos lados te pasen cosas, entiendo que se puede vivir como en ciertas burbujas y demás, pero bueno, en términos generales, para mí es algo que es súper importante, que lo priorizo un montón, el poder estar tranquilo, el poder estar haciendo esto, grabando en el medio de un parque, en un barrio cualquiera, sola, sin ningún problema, el poder salir de noche, sobre todo siendo mujer, es un punto que yo destaco un montón. Yo siempre digo, no existen países perfectos y no quiere decir que en estos países de Europa no pase nada, porque también pasan cosas, pero normalmente en cantidad, en estadística, ya en números de por sí, es muchísimo menos, y en niveles de violencia también suele ser muchísimo menor. Hay mucho más robo de carteristas, sobre todo en las zonas más turísticas y demás, pero no es lo mismo. Bueno, en este país incluso diría que ni siquiera, así como en un montón de países de Europa, de hecho ahora hay mucho, de hecho muy popular en YouTube, las patrullas en distintas ciudades
de Europa que van y tratan de justamente detectar a los carteristas y sacarlos de los metros o de las zonas turísticas para evitar que les sigan robando a la gente, que son como patrullas ciudadanas que colaboran con ese orden y protegen a la gente. Bueno, justo en Países Bajos no digo que no exista, pero lo hemos hablado con nuestros amigos que viven acá y que pasan mucho más tiempo, lógicamente, acá para traerles este punto. Y realmente ellos nos decían, siéntanse tranquilos porque acá eso no es muy normal que pase, no es usual. Y la realidad es que lo hemos experimentado. Yo he estado en lugares que no me animaría a hacer esto. En España, por ejemplo, y a pesar de que considero que España es mucho más seguro que mis países y yo me siento súper tranquila y feliz en ese sentido en España, pero el nivel de seguridad que he sentido acá no lo había sentido en otro lado. La realidad es que, como digo, o sea, yo estaba en un café y he dejado mi computadora abierta, mi mochila, y me he ido al baño y he vuelto, y sé que es lo normal y no es que lo hice porque hay osada o estaba probando a la suerte y tuve suerte, no. La realidad es que lo hice porque después de ver que en un montón de lugares lo hacían, yo un poco como con esa precaución de no, bueno, tampoco vamos a atentar al destino, es mi herramienta de trabajo, no sé qué, pero lo empecé a hacer porque me di cuenta que realmente no pasaba nada. Y a veces te pasa que quieres ir al baño, estás sola en un café y desmontar todo, dejar la mesa, es como un lío. Y la realidad es que pude hacerlo tranquilamente. Que no diga que no se puede hacer en otros lados, obviamente que también se puede, pero el nivel de seguridad que yo sentía en este país no lo había sentido en otro. Y eso me gusta mucho y creo que es un punto muy a favor. Incluso eso que les digo de en un café, también lo hice en el lobby de un edificio, o sea, un edificio grande con distintas empresas y oficinas y con incluso paso de gente que vive en la parte residencial del edificio. En un lobby central que tenía mesas y demás, yo me había instalado a trabajar, dejé mis cosas y no pasó nada, lo cual me hizo sentir que realmente es así y que hay un estándar de seguridad mucho más elevado, más alto del que yo venía teniendo, y es algo que a mí por lo menos me gustó un montón. Bueno, y vamos a salir de la parte más política y vamos a ir con los últimos tres que son más del día a día y que están también bastante relacionados entre sí, y el primero es la variedad gastronómica. Y yo sé, me van a decir, no puedes estar sacando la gastronomía, porque yo sé que hay como un consenso general entre el público latino que la comida del norte de Europa, por ahí los países del norte de Europa no tienen una gastronomía local tan de forma que los identifica tanto o que sea tan distinguida en el mundo como puede ser la gastronomía de España, la gastronomía de Italia, la gastronomía de Perú y de México, de Argentina mismo. Entonces, bueno, como que siempre está esa percepción de que no hay una comida local tan fuerte o que los identifique tanto en el resto del mundo. Pero la realidad es que lo que quiero valorar es la variedad de comidas de distintos lugares y la calidad de esa comida. Porque hemos comido en un montón de lugares, desde mercados hasta lugares más... desde mercados hasta lugares quizás más céntricos, quizás hasta que podrían ser lugares cerca del turismo. Bueno, siempre obviamente buscando calificaciones, pero tanto en Ámsterdam como en otras ciudades del país, porque también hemos aprovechado y hemos viajado bastante, en pueblitos, en un montón de lugares, y siempre la calidad de la comida nos ha parecido muy buena y la oferta gastronómica muy variada, como dando mucha posibilidad de poder elegir distintas opciones o alternativas según tus gustos, y para mí eso es un súper plus y un punto muy a favor. Así que yo le doy punto positivo a ese aspecto de la oferta gastronómica, la variedad y la calidad de gastronomía en este país. Relacionado con esto de comer cosas ricas y demás, tengo que decir que a mí me encantan los cafés de especialidad y disfruto mucho de las cosas dulces, es decir, me encanta el momento merienda, como le decimos en Argentina, por la tarde, tomarte un café con alguna pastelería, alguna torta, alguna tarta, dependiendo cómo se diga en cada país, o alguna cuestión de panificados y demás, lo disfruto un montón. Entonces, la verdad que este país, si hay algo por lo que se caracteriza es por, o donde ha puesto más la atención quizás, estás conociendo que por ahí sus platos no tenían un plato muy típico a nivel comida como tal, es en todo lo que es bakery, o sea, panificados, pastelerías. Tienen muchas opciones de cosas dulces y muchos lugares y cafecitos, tanto café de especialidad acompañado con distintos tipos de propuestas dulces, tartas, postres, como también panificados específicos, como puede ser el apple tart o la tarta de manzana, que es como muy, que tienen un estilo de tarta de manzana muy propia, que a mí por lo menos me encanta, como pueden ser los stroopwafel o el waffle en general, y un montón de otras opciones que, bueno, si han estado mirando mi Instagram seguro verán que les voy compartiendo cosas ricas que he ido probando en este país. Pero a mí, que me encantan las cosas dulces, y nosotros con Elvis, que disfrutamos mucho de la cafetería de especialidad, nos volvimos locos de la cantidad de cafeterías que había, la cantidad de opciones. Y por último, en el aspecto de la comida, y también ya para ir cerrando el video, pero algo que sobre todo creo que a los argentinos les puede resultar muy atractivo, es la facilidad que hay para hacer asados o, bueno, parrillada en este país. Porque no en todos los parques, obviamente por ahí en los de pleno centro no, pero en la gran mayoría de los parques podés hacer
con parrilla portátil que vos te lleves, podés hacer asado fácilmente, no es que tenés que buscar un lugar especial, irte a las afueras, ni nada de eso, que para los argentinos o los que nos gusta el ritual del asado y de la parrilla, que vivimos lejos de casa, en muchas ciudades suele ser complicado esto, suele tener que ser como que un plan específicamente armado. Acá te podés ir una tardecita después de trabajar, en verano sobre todo, que el día es largo obviamente, a disfrutar de un asadito, una parrillada, fácilmente en cualquier zona de parque que tenga algún laguito cerca o lo que sea. Muy fácil, es como un plan muy fácil de hacer, que culturalmente se hace bastante también, con lo cual no es que te sentís el bicho raro, sino que también por acá lo disfrutan y es un plan que es bastante típico de verano. Así que eso para mí es un punto súper a favor y que me encantó desde la otra vez que lo pudimos experimentar y ver. De hecho es tan común que hasta en los súper venden como unas parrillas como descartables, digamos, que ya viene todo armado, es fácil, obviamente no te puedes hacer un costillar ahí, pero puedes tirar unos choris, puedes hacer una parrillita tranqui y la verdad que me encanta esa facilidad y esa accesibilidad para poder hacer rápidamente, en cualquier momento, improvisar un plan de asado y parrilla. Es algo que a nosotros nos gusta un montón. Bueno, y el último punto que voy a destacar es la cantidad de planes de ocio y oferta cultural que tiene este país. Países Bajos es el país con más museos por metro cuadrado del mundo y la verdad es que tiene un montón de ofertas culturales, de planes para hacer, de lugares de comida, de ocio, de mercaditos, de un montón de opciones, con lo cual, a pesar de no ser una ciudad tan grande, o sea, como tener esa sensación un poco de que es una gran ciudad con un montón de ofertas, de planes para hacer, pero al mismo tiempo con esa vibra y esa sensación de pueblo, entre comillas, obviamente no es un pueblo, pero para que me entiendan, que a mí me encanta, que esto es creo que el resultado justamente de, por un lado, la parte de la arquitectura, de la integración de la naturaleza, de que no haya edificios tan altos y todo esto que comentábamos, junto con que como contrapartida, que es una de las ciudades más visitadas del mundo también, súper turística, súper multicultural, lo cual hace que tenga un montón de oferta de cosas, de ocio y de planes para hacer todo el tiempo, con lo cual no te da ni esa sensación de abrumarte de una mega ciudad, pero al mismo tiempo tampoco te aburrís porque siempre hay cosas para hacer y me parece un punto y un equilibrio súper interesante y un punto muy a favor. Bueno, y con esto doy por finalizado el video de hoy. Un video un poquito diferente. Bueno, ustedes saben que me gusta cambiar un poco, intercalar el contenido. Entonces, si bien la cuenta está enfocada principalmente a emigrar a España, a ayudarlos con los trámites, a divulgar y ser un poco una cuenta educativa respecto a cómo funciona extranjería, los trámites, cómo es el proceso migratorio para España y también todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo en un nuevo país, la reinvención profesional, el desarrollo profesional y demás. Me gusta también, sobre todo cuando viajo, poderles traer estos videos un poquito más descontracturados, hablando un poco más de mi opinión, desde lo que me gusta, trayéndoles, ¿por qué no?, otras perspectivas, otros estilos de vida, que conozcan otros lugares y por ahí, quien dice, del otro lado a alguno le despierto las ganas de pasarse por este país, de conocerlo. Así que bueno, esa era un poco la intención, poderles compartir esto que hemos estado viviendo durante este mes y medio y nuestras conclusiones respecto a lo que más valoramos y lo que más nos gusta de este país. Pero como siempre digo, no existen países perfectos, así que si está el videito sobre todo lo que más nos gusta de Países Bajos, también va a estar el sobre las cosas que no nos gustaron tanto o que no nos gustan tanto de este país. Por eso les sugiero que si te gusta este tipo de contenido, actives la campanita para estar pendiente del resto, te suscribas al canal. Por supuesto, si les gustó este tipo de video, darle like. Nos pueden seguir también en otras redes sociales como Instagram. Como siempre digo, gracias por verme. Hasta el próximo video.